Se lo adelantábamos desde ayer en la noche. México es el país del mundo en que mayor influencia y peso tiene el crimen organizado y uno donde menor resiliencia tienen las instituciones democráticas para resistirlo. Ayer se dio a conocer el índice global de influencia del crimen organizado y estamos en el primer lugar en la evaluación general de todos los mercados criminales. Los mercados criminales en sí mismos, la trata de personas, el tráfico de personas, la extorsión, el tráfico de armas, el comercio de productos falsificados y lo que llaman en este índice el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales. El contrabando, por ejemplo, el tabaco y demás. Concluye el informe asegurando que la buena gobernanza que se caracteriza por la transparencia, la participación y la rendición de cuentas establece las bases sobre las cuales se construye la resiliencia al crimen organizado. Quizás por eso tenemos tan malos resultados y somos el país del mundo peor evaluado, el país del mundo peor evaluado en términos de influencia del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones. Los enfrentamientos, balaceras, emboscadas y ataques entre grupos criminales y contra fuerzas federales, estatales y municipales han dejado una estela de asesinatos sin precedentes. Los números son fríos y reflejan la realidad del país. De acuerdo con estadísticas oficiales recopiladas por la agencia T-Research, de 2018 a la fecha se contabilizan más de 180.400 homicidios dolosos. Esta situación ha puesto a México en el primer lugar a nivel mundial en crimen organizado. Según el índice global, México encabeza la lista de los países con mayor puntuación en crimen organizado, seguido por Myanmar, Irán, Nigeria y Colombia. La información se dio a conocer en la cuenta Informal Economy de la red social X. Los resultados del análisis se recabaron con base en el estudio realizado por Global Initiative, una organización independiente de la sociedad civil con sede en Ginebra, Suiza. Se trata de un diagnóstico que toma en cuenta rubros como mercados criminales, trata de personas, tráfico de personas, extorsión y cobros ilegales por protección, tráfico de armas, comercio de productos falsificados, comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales. Además, considera los delitos contra la flora y fauna, cibernéticos, financieros y tráfico de drogas. México tiene calificaciones entre 9 y 8 en escala de 10 en la mayoría de los rubros mencionados. Uno de los temas más importantes que se analizan es el que tiene que ver con el liderazgo y gobernanza. Este rubro hace referencia al papel que desempeña el gobierno para hacer frente al crimen organizado y la eficacia de sus medidas. Un liderazgo político y gobernanza sólidos indican mayor resiliencia del Estado frente al crimen organizado. En este sentido, se indica que la plataforma utilizada para la retórica de la lucha contra el crimen organizado refleja en cierta medida el nivel de prioridad que se asigna a este tema en la agenda nacional. El objetivo de este análisis es proporcionar información basada en métricas que permitan a los formuladores de políticas y a los organismos continentales y regionales priorizar sus intervenciones. Este tema, que sería un escándalo en cualquier lugar del mundo, estar en el primer lugar del estudio internacional sobre influencia y peso del crimen organizado, no recibió un comentario en la mañanera, no recibió un comentario de la Secretaría de Seguridad, de la secretaria Rosa Isela, no recibió un comentario de la Secretaría de Gobernación, no. Y estamos hablando del estudio más importante que hay sobre crimen organizado a nivel global, a nivel mundial. No lo hicieron tampoco un grupo de conservadores ahí escondidos en una gran conspiración, sino en una sede, en una ONG mundialmente reconocida, con sede en Suiza, y donde se estudió no a 1, a 2 o a 3 países, sino a 170 países con base en datos oficiales de esos 170 países. Así estamos. Esa es la realidad. Y es una realidad que
que se alimenta día a día, cotidianamente, de hechos de violencia y de inseguridad. Por cierto, un atentado más se presentó el día de hoy contra un precandidato. Ahora fue en Chiapas contra el aspirante de Morena a la alcaldía de San Fernando, Gabriel Orantes. Afortunadamente, Orantes salvó la vida. Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar. Tenemos acá los disparos con la camioneta. Se alcanza a ver cristal roto. Entonces quiero hacer una denuncia. Quien salga responsable de esta situación, ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma. Es Gabriel Orantes, aspirante de Morena a la alcaldía de San Fernando, Chiapas, quien fue víctima de un atentado. A través de redes sociales, detalló que ocurrió anoche después de asistir a un evento político. Dijo que iba a bordo de una camioneta en la carretera Tuxtla-San Fernando cuando delincuentes le dispararon. Ya presentó la denuncia ante las autoridades y aclaró que seguirá en la búsqueda de la candidatura para la alcaldía. Dijo estar de acuerdo con el presidente en el sentido de que la violencia en Chiapas no está desbordada y que todo es una campaña mediática. Su caso ocurre 24 horas después de que dos candidatos que buscaban la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán, fueron asesinados. Según la Fiscalía de Michoacán, ambos casos están ligados al crimen organizado, pero no dio nombre de algún grupo criminal. La primera víctima fue Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena. Ocurrió cuando salía de una clínica donde trabajaba como médico, la tarde del pasado 26 de febrero. Él encabezaba las encuestas. Por la noche, ahí mismo en Marabatío, mataron a Armando Pérez Luna, precandidato por el PAN. En su informe Votar entre balas, la organización Data Cívica y el CIDE reportaron que van 26 casos de políticos, servidores públicos y familiares asesinados durante este proceso electoral 2023-2024. Dan cuenta que 1 de cada 3 ataques está dirigido a candidatos o aspirantes de Morena desde el proceso electoral de 2018. Además, en los últimos 5 años han reportado 105 ataques mortales y la mayoría ocurrieron en Guerrero con 91 casos, Guanajuato con 64, Zacatecas con 43 y Veracruz con 42. A un día de que termine febrero, en este 2024 han asesinado a 3 aspirantes de Morena, 2 del Partido Acción Nacional, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del Frente Amplio por México. El informe advierte que el 86% de los casos son en contra de cargos municipales. Bueno, dicen los clásicos que todo el poder es local y el poder del crimen organizado se asienta también en el ámbito local. Desde ahí influye hasta los ámbitos estatales y hasta el ámbito federal. Eso es lo que hay que entender y eso es lo que no se comprende. Vamos a otro tema. Continúan los hackeos e incluso hasta la oferta de acceso a servidores del gobierno mexicano. Fue hackeada la base de datos de un programa de ofertas laborales de la Secretaría del Trabajo y los mismos hackers venden vías para ingresar, para hackear servidores de la Defensa Nacional. Es la Secretaría de la Defensa Nacional y el Portal del Empleo. Ambos fueron hackeados por grupos criminales de Rusia, China, Estados Unidos y Corea del Norte, según reveló la empresa de ciberseguridad Silikin. Detalló que incluso uno de estos grupos puso a la venta un subdominio de la Sedena que permite acceder a uno de sus servidores y tomar control de la información, mientras que el ataque al Portal del Empleo ha dejado expuestos los datos de al menos 12 millones de usuarios, incluyendo información como Afore, RFC, número de seguridad social, pasaporte y datos de familiares. Presuntamente el responsable es conocido como Ackerman y estaría vendiendo la base de datos a través de Telegram. Esta no es la primera vez que las dependencias del gobierno federal son hackeadas. La Sedena sufrió un ataque a sus servidores en 2022, cuando el grupo Guacamaya Leaks filtró 6 terabytes de información interna de la dependencia, lo que originó una serie de revelaciones. En aquella ocasión, los delincuentes cibernéticos dieron acceso a un determinado grupo de periodistas con la finalidad, indicaron, de no vulnerar información personal o la seguridad nacional.
Otras dependencias como Pemex, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Lotería Nacional han sido víctimas de hackeos en los últimos años. Siliquín explicó que la vulnerabilidad detectada en las dependencias del gobierno fue advertida desde el año pasado y que podría provocar un ataque tipo ransomware, el cual consiste en el secuestro de los datos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Mire usted, en este gobierno tenemos un lenguaje esquizofrénico en algunos temas. Ayer, mire, un ejemplo clarísimo. Ayer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, festejó que con la declaración de inconstitucionalidad de la reforma energética se pusiera fin a la controversia que sobre el tema tenían los gobiernos de Canadá y Estados Unidos contra México. Una controversia que partía precisamente de esa iniciativa que fue declarada inconstitucional y que podría haber provocado sanciones por miles de millones de pesos contra el gobierno mexicano. Esa, sin duda, es una buena noticia, que se haya acabado la controversia. La mala es que los legisladores de Morena, al mismo tiempo, impusieron una demanda de juicio político contra el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, por haber votado esa acción de inconstitucionalidad, que además de ser absolutamente legal lo que hizo Pérez Dayán, le ahorró, como reconoció la secretaria Buenrostro, le ahorró al país una demanda de miles de millones de pesos que se podrían transformar en 2.000, 3.000 millones de dólares por la magnitud del tema que se estaba hablando, que es la posibilidad de crear un mercado común energético en América del Norte, como está contemplado en el espíritu antes del Tratado de Libre Comercio y ahora del TEMEC. Morena cumple su advertencia, pero se da un tiro en el pie. El 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. Esta decisión le ahorró al país que avanzara un panel de controversia comercial con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. En una tarjeta informativa, la Corte explicó que el amparo votado por la segunda sala no solo benefició a las empresas privadas que lo promovieron, también tuvo efectos para los participantes en el mercado eléctrico mayorista. Resaltaron que la decisión de declarar inconstitucional la reforma tuvo un impacto decisivo en la controversia presentada por Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC, ya que se evitó una condena económica de grandes dimensiones y se puso fin al asunto en el tema energético. Esta decisión fue reconocida y celebrada por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Este martes resaltó que la derogación de la reforma energética dejó sin efecto la controversia con sus socios del norte. Pese a ser una decisión que le ahorró a la administración del presidente López Obrador un conflicto legal, Morena presentó formalmente una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la Suprema Corte, por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Según la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Aleida Alavés Ruiz, el ministro Pérez Dayán incurrió en violaciones graves a la ley de amparo y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación al hacer una interpretación ilegal de la norma. La reforma a la ley de la industria eléctrica favorecía a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Además, eliminaba las subastas para la compra de energía, entre otras medidas. No obstante, estuvo suspendida desde su publicación debido a los amparos presentados por empresas privadas. En abril de 2022, el Pleno de la Corte alcanzó 7 de los 8 votos necesarios para invalidar la reforma con efectos generales. No obstante, los amparos no requieren mayoría calificada y bastan 3 votos en una de las salas para concederlos. Antes de la sesión del 31 de enero, la Secretaría de Energía planteó el impedimento del ministro Javier Lainez para emitir su voto. Con él alcanzaría la mayoría con Pérez Dayán y Luis María Aguilar para conceder el amparo. De acuerdo con la legislación, cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o la Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto y en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad
Y en este caso, fue el ministro Pérez Dayán. La resolución de Pérez Dayán es impecable, no hay ninguna violación a la ley. Es una chicana política tratar de iniciar un juicio político que además es absolutamente inviable. ¿Quién es el ministro Pérez Dayán? Viviana Belsazo habló con Pérez Dayán de forma muy personal hace ya varios meses. Recordemos un poco de lo que nos dijo Pérez Dayán sobre su vida y su carrera. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el ministro Alberto Pérez Dayán, que además es presidente de la segunda sala aquí en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, Alberto, por esta entrevista. Ya sé que no te gustan, pero te agradezco muchísimo que nos recibas. Todo lo contrario, gracias a ustedes y darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Alberto, naciste aquí en México, en la colonia Roma. Originario de la Ciudad de México, precisamente de la colonia Roma. Mi mamá me llevaba por los primeros 3 o 4 años. Vivíamos en el centro, déjame aclarar. Ya no en la colonia Roma, ya en la colonia Roma, ya viviendo en la calle de Donceles. Los 3 primeros años, 3, 4 primeros años de la escuela, pues siempre me acompañó, como a todos los menores. Ya después uno exige ciertas libertades. La ventaja de vivir cerca de la escuela te daba esa oportunidad, y es así como transcurrió toda la etapa de la primaria. Ya la secundaria, la educación secundaria cambió, pues aunque también era una escuela oficial, ya no era en esta zona, sino en el área de San Cosme, particularmente la escuela secundaria número 4, Moisés Sáenz, ubicada en la colonia San Rafael. Alberto, terminas la preparatoria, empiezas a estudiar Derecho, sales con mención honorífica. Platícame de estos años ya que te defines mucho más hacia dónde estás ahora, empiezas a definir tu futuro. Llega un momento en la educación en que debes tomar una alternativa, y esta, por lo menos para mí, no fue compleja. Desde edad temprana consideré la posibilidad de ser alguien que se pudiera desempeñar en un tema más social. ¿Por qué estudiar Derecho? Yo creo que es la propia vocación que cada quien tiene, y mucho también influye el que opinan de ti tus profesores, orientación vocacional. En la Universidad La Salle, en donde hice la preparatoria, consideraron por lo menos que las características en cuanto a mis calificaciones y desempeño se ubicaban más en el ramo de las ciencias sociales, y al haber ingresado a una de las áreas en donde el derecho era una posibilidad, me fui interesando más por el fenómeno social de la regulación, y es por ello que decidí estudiar la carrera de Derecho. Y después haces una especialidad en amparo. Sí, entre otras más. Esta se da en la Universidad Panamericana, otra más en el Instituto Mexicano del Amparo, pero fundamentalmente, y motivo de gran orgullo, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudio la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la propia maestría, y ahí termino con el doctorado, titulándome en 1992. ¿A los cuántos años empiezas ya en este sistema judicial? En 1987 ingreso a trabajar en un tribunal colegiado de circuito. Es decir, ya casi voy para 30 años en esta actividad misma, bueno, que se convierte en una vocación, en una forma de ver las cosas, de ver la vida. Te conviertes en un juez, aun cuando no seas quien decides en el momento en que tiene que firmar una sentencia. Todos en el Poder Judicial nos vemos de alguna manera involucrados en encontrar la mejor solución al planteamiento que se te presente un expediente. Se hace una vocación, una formación y un espíritu de servicio muy especial en función de lo que es la labor jurisdiccional, decidir una causa aplicando las máximas del derecho. A ver, siempre todos hemos tenido un primer jefe, alguien que nos haya impulsado, que nos haya dado nuestra primera oportunidad. ¿Quién fue el tuyo? En el tribunal colegiado me la dio el señor ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel, pero ya mi consolidación como integrante de la carrera judicial fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las enseñanzas que pude tomar del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirviendo entonces para el señor ministro Juan Díaz Romero. ¿Y cómo empiezas a escalar? ¿Te imaginaste cuando entraste hace 30 años que te apoyaba el ministro Góngora Pimentel, que llegaras tú a ser un ministro en esta Suprema Corte? Uno tiene esperanzas, desde luego aspiraciones, ves modelos de conducta,
ministros ejemplares, decisiones que te llenan de satisfacción y evidentemente esta vocación en formación termina por hacerte aspirar a llegar a los más altos niveles en preparación, en excelencia y poder entregar y brindar lo más que puedes. Desde luego la esperanza por llegar a estos cargos es amplia y pues te figuras la posibilidad. No necesariamente esto siempre alcanza el resultado, pero hay instituciones muy nobles cuya entrega siempre transmite un resultado. El Poder Judicial es uno de ellos. Siempre he dicho que el Poder Judicial tiene tantos escalones como aquel que esté interesado en subirlos los pueda recorrer. Alberto, vamos a seguir con esta entrevista personal. Llevas ya muchos años casado. Sí, así es. Y tienes un hijo, ¿no? Bueno, tu esposa Débora, que es tipaza, y tienes un hijo, Alberto, nada más. Nada más uno. Alberto, ¿qué estudia? Derecho, terminó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Anáhuac. ¿Qué te gusta leer? Veo que tienes ahí muchos libros, ya estábamos esculcando. ¿Qué estabas leyendo en este momento? Son muchos los temas, las cosas que te permiten en determinado momento distraer la atención de lo que estás resolviendo son aquellas que te generan gran placer. En este caso estaba leyendo un libro acerca de la historia del espionaje. Mira, ¿y en tus tiempos libres qué te gusta hacer? Veo deportes, dedico el tiempo a la familia, me gusta el cine, escuchamos música y en la medida de lo posible viajamos. ¿A dónde? ¿Cuál ha sido tu lugar favorito? Pues son muchos los que te representan grandes atractivos. España nos ha gustado mucho últimamente. ¿El día más feliz de tu vida? Pues yo creo que cuando me casé o cuando nació mi hijo, el día de haber llegado a la corte, son muchos así que puedo dimensionarte. ¿El más triste? No lo recuerdo. Complétame esta frase. El ministro Alberto Pérez Dayán es... un ser humano entregado a su vocación. Muchas gracias. Miren, tendrán aciertos y errores, pero por lo menos yo en lo personal tengo un gran respeto de todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, con sus aciertos y con sus errores. Habrá que ver de las nuevas designaciones, la de Lenia Batres tendrá que acreditarlo en los hechos, acaba de asumir, pero los demás ministros, todos, todos, insisto, con sus aciertos y sus errores, son hombres y mujeres respetables que han hecho una gran carrera para llegar a esas posiciones. Iniciar un juicio político, tratar de iniciar un juicio político contra un ministro de la Corte simplemente porque no les gustó una decisión, es una grosera intromisión en la división de poderes y en el ejercicio de la justicia en México. Mire, otro tema, otro comentario. Hoy el presidente López Obrador habló en la mañanera de la elección del 2006 y de cómo había habido, después del asesinato de Paco Stanley, una gran campaña en su contra y señala particularmente a Televisión Azteca de que se le fueron en su contra y que le hicieron una campaña y que él ganó por los votos de Iztapalapa por apenas 3 puntos. Hay un largo texto, además de las piezas que se han puesto en los distintos espacios noticiosos de ADN 40, de Televisión Azteca. Hay un largo texto hoy de Ricardo Salinas hablando en redes sociales sobre este tema que es absolutamente puntilloso, acertado. Léalo, vale mucho la pena. Yo quiero recordar solamente 2 cosas sobre esta historia, porque además por temas profesionales me tocó cubrirlo amplísimamente. No solamente ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2006 por los votos que obtuvo en Iztapalapa, ganó por otras cosas también. Ganó, por ejemplo, por el apoyo que le dio el presidente Zedillo, porque estaba impedido para presentarse electoralmente. Y fue un apoyo de Zedillo en aquel momento para que pudiera ser candidato. Estaban pensando en quitarle votos a Fox, pero por eso le dieron luz verde. No tenía residencia. Tan no tenía residencia que quien lo impugnó ante el entonces IFE, el Instituto Federal Electoral, se llama nada más y nada menos, y lo hizo públicamente, que Pablo Gómez. Ganó también por una enorme operación política
que hizo nada más y nada menos que Rosario Robles, que era la jefa de gobierno del entonces Distrito Federal. Desde ahí se hizo la operación política que le permitió a López Obrador ganar por 3 puntos. El caso de Paco Stanley y el caso del impresentable lo investigamos, yo ni siquiera trabajaba en Televisión Azteca en aquella época, lo investigamos amplísimamente de lo terrible que fue Samuel del Villar. Es otro tema que era imposible que se mantuviera como procurador de la Ciudad de México. Bueno, vamos, ya se nos acabó el tiempo. Viviana está en Chihuahua, mañana estará en este evento que están realizando ahí, que organiza la gobernadora Maru Campos con otros sectores ahí de Chihuahua, en este evento para mujeres. Le tocará hablar en Chihuahua, ya le tendremos toda la información. Lo esperamos a las 11 de la noche. Aquí en este Todo Personal. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.